Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro CIPAS número 4. Quiero que me confirmen si me escuchan, si me ven, pueden ver la Buenos presentación. días, profesora, sí, señora. Vale, Ramón, muchas gracias. Vamos a darles 4 minuticos a los demás compañeros para que se unan hoy en nuestro CIPAS. Hoy vamos a desarrollar unas herramientas para que ustedes puedan desarrollar los 25 ejercicios según el rol. Entonces es importante que si tienen contacto con sus compañeros, les escriban, porque como sabemos, no todos los 25 ejercicios son iguales, son diferentes. Entonces necesitamos que todos se conecten para que puedan revisar el ejercicio de desarrollo, para que puedan ir adelantando esta semana ese tema. De otro lado, les recuerdo el rol, que pasen y escojan el rol. Hay algunos que ya lo han escogido, incluso hay algunos grupos muy juiciosos, como el 165, el 170, han estado muy juiciosos con su rol, pero de los otros hacen falta algunos estudiantes, entonces también animen a sus compañeros para que pasen, escojan el rol, recordemos los puntos que nos dan por estos roles, ¿sí? Entonces, aprovechemos esos puntos. La idea es que esta semana finalicemos también con el tema de la infografía. Entonces, hay algunos que ya me han entregado las infografías, algunos grupos ya lo han empezado a subir en la plataforma. Por favor, dejen el link de la herramienta en la que ustedes están desarrollando la infografía, porque algunos me han enviado pantallazos, están muy pequeñitos, no los puedo leer, otros están cortados, otros no se puede, digamos que, determinar qué es lo que dice, pues ustedes saben que están en inglés y pues la docencia aquí es un poquito ciega y el inglés, pues, más difícil todavía de leerlo. Entonces, por favor, dejen el link. Algunos les dejé algunas sugerencias, por favor, corríjanlo para poder obtener el puntaje máximo de la calificación por el tema de la infografía. Recordemos la importancia de poder cumplir con todas las actividades. Cuando yo me reuní por primera vez con ustedes en el ciclo de bienvenida, les decía que me gusta que mis estudiantes vayan con nota máxima. ¿Y cómo vamos a sacar esta nota máxima? Pues digamos, llevando todas las actividades, como se deben de llevar de la mano, ¿cierto? Entonces, hay algunos grupos que ya han presentado infografías, que les ha ido muy bien, lo mismo que los avances en los ejercicios. Recuerden que los ejercicios los vimos en el Drive para poder hacer la corrección y poder revisar todos los ejercicios. Eh, ya estamos muy pronto a cerrar esta fase. Entonces, también para que no dejemos todo para lo último, que cuando dejamos todo para lo último, pues ya, ¿cierto? Ya a veces no hay nada que hacer y recordemos que 3 días antes de cerrar la fase, pues no hay forma de hacer realimentación. Nos quedan 15 días, entonces aprovechemos estos 15 días para los que no han escogido el rol, pasen y escójanlo, suban la infografía, si les dejé correcciones, corríjanla y súbanla de nuevo, hagan los ejercicios. Recuerden que si en el grupo, voy a poner un ejemplo, solo uno está trabajando y los otros 4 no se han presentado, pues esa persona tendrá que hacer todos los ejercicios para poder subir la actividad completa, porque la actividad final es el formulario. Entonces, por favor, recuerden estas sugerencias que les doy. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Listo, chicos. Hay que seguir. Listo, regáleme un segundo que está cargando la página. Listo. Entonces, bienvenidos a nuestro cuarto número, nuestro cuarto CIPAS.
de Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Estamos desde nuestra escuela ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Para el día de hoy, la agenda la tenemos distribuida de la siguiente manera. Vamos a mirar cuáles son esas actividades, vamos a recordar esas actividades para desarrollar de manera colaborativa. Vamos a ver la última actualización que se generó a través de las retenciones bajo el decreto 0572 del 28 de mayo de 2025 y empezó a regir a partir de junio. Vamos a hablar sobre la tabla de las retenciones y a partir de esa tabla de retenciones vamos a hacer unos ejercicios de retención en la fuente y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para un ejercicio de nómina. Quiero al menos dejarles un pequeño bosquejo del ejercicio de nómina porque digamos que en los otros ejercicios lo hemos entendido muy bien, pero con el de nómina sí han tenido un poquito de dificultad. Entonces, la idea era dentro de 8 días trabajar solo nómina, pero quiero darles como un pequeño abrebocas. Y luego vamos con la invitación al Congreso Internacional desde la Escuela de Caseno de Soacha, que la vamos a desarrollar el próximo mes. Y finalmente vamos a ir con preguntas y dudas que ustedes tengan. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden interrumpir, ya que tengo pantalla completa, entonces no puedo mirar si me alzan los manitos. Listo, como actividades colaborativas, el, el que tenga el rol de auditor tributario, pues es el que va a crear ese drive. Pero eso no quiere decir que si no tenemos un compañero que sea el que tenga asignado este rol o todavía no ha llegado o no lo ha asignado, pues lo puede hacer cualquier compañero, ¿sí? La idea es que ustedes puedan subir en el drive todos los avances que tengan para poder ir realimentando y revisando. Yo reviso todos los días foros de lunes a sábado, entonces para poder ir como ayudándoles en el desarrollo del ejercicio. Cada estudiante trabajará de manera independiente mediante la realización de los talleres asignados. Entonces, en el anexo 1, en el paso 2, tenemos 5 ejercicios por cada uno de los roles. Dependiendo del rol que usted haya escogido, pues ahí está asignado sus 5 ejercicios, ¿sí? No son los mismos, son totalmente diferentes. Entonces, también para que tengamos esto en cuenta, que sí o sí tenemos que trabajar en grupo, porque todos los 25 ejercicios son totalmente diferentes. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano y obviamente en equipo. Una vez consolidados los talleres en el anexo 2, paso 2, pues el que tenga el rol de auditor tributario es el que va a copilar toda esta información. ¿Qué vamos a copilar en ese drive? Todos los ejercicios, todas las infografías, recordemos que siempre tiene que ir introducción y tiene que ir conclusión, y que la introducción va de mano con de las conclusiones, tal como lo dijimos en el CIPAS número 2, que fue la de las normas APA. Entonces, lo pueden presentar en el mismo Excel que le enviamos, que dejamos en la plataforma, en el anexo 2. Lo pueden pasar en un Word y copiamos el link. Por mí no hay lío. Lo importante es que cumplamos con todas las actividades. Introducción, ejercicios, infografía, conclusiones, referencias, ¿sí? Y la declaración de retención en el fuente del mes de enero, tal como nos lo dispone el ejercicio. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de qué es la retención en la fuente. Eh, en el CIPAS anterior hablamos un poquito de ello. En el CIPAS de bienvenida también hablamos un poquito. Y en el cuestionario que desarrollaron, pues pudieron evidenciar también algunos temas que nos hablan de retención en la fuente. Entonces, esta es una estrategia que aparece por el Estado y lo tenemos configurado en el Estatuto Tributario en el artículo 367. ¿Y qué nos dice? El Estado dice, yo necesito plata de manera inmediata, digamos como un autopréstamo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el impuesto en la retención en la fuente? Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta. Entonces, las personas que hacen esa retención lo que hacen es guardar esa plata, ¿sí? Para el Estado y se la dan cada mes. Fin de año, el otro año, cuando tengan que declarar renta, entonces lo que hacen es deducir toda esa plata que se le
descontó a las empresas naturales, a las empresas jurídicas por alguna retención. Algo muy importante y que quiero que tengan en cuenta y que como contadores, si no lo estamos haciendo, yo sé que hay algunas personas acá que ya trabajan como auxiliares contables, el que tengamos como regla general algunos, digamos, tips que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo principal y lo que nunca nos pueden corchar a ningún contador es cuál es el valor de la VT. Siempre la tengo que tener muy cuál es ese valor de la VT. Entonces tenemos que, para este año, está en 49.799. ¿Por qué? Porque a partir del valor de la VT es que nosotros registramos prácticamente todo, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta ese valor. El normograma de la DIAN 2025, que fue en gran mayoría donde me basé para actualizarles esta presentación, nos dice, ¿sí?, el valor de la VT y la importancia de tener esta información muy de la mano. Ahora, no solo es tener en cuenta el concepto de retención, sino también de autorretención a título de renta. Entonces, este es un mecanismo especial en la cual el mismo contribuyente le dice, señor Estado, yo me voy a autorretener. Y igual le voy a pagar la plata a usted, sino que yo mismo lo voy a realizar. ¿Qué empresas pueden hacer esa autorretención? Empresas o sectores del gobierno que ellos mismos se designan o solicitan más bien ser autorretenedores. Por ejemplo, los grandes contribuyentes, algunas sociedades comerciales, empresas del Estado, compañías con algunas actividades específicas, entonces, que solicitan ser autorretenedores, ¿sí? Ellos mismos se retienen y aplica de igual manera. Ahora bien, el Ministerio de Hacienda 2025 nos muestra las diferencias que existen entre retención y autorretención, para que no se me vayan a equivocar con los dos conceptos. Entonces, ¿quién practica la retención? En la retención en la fuente es un tercero, es ese agente retenedor que cuando paga a alguien, pues hace esa retención, ¿cierto? Entonces, para ello, tenemos que tener en claro cuándo hablamos de retención y cuándo hablamos de autorretención. Cuando hablamos de autorretención, es el mismo contribuyente sobre sus propios ingresos que hace esta retención. ¿Quién recibe menos dinero en el pago? El sujeto retenido, porque es a él que le descuenta, ¿sí? Y en la autorretención, nadie, porque la empresa se descuenta en su misma contabilidad. Entonces, acá no vemos ese descuento. Un ejemplo típico de retención en la fuente es cuando una empresa le paga a un contratista y le retiene por honorarios o por salarios, ¿sí? Entonces, de la plata que le va a pagar, que le va a consignar, le retiene un monto de dinero, según el porcentaje que nos diga, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en la autorretención es cuando una empresa grande recibe ingresos y ella misma se autorretiene. ¿Cuál es la finalidad de retención en la fuente? Anticipar el impuesto del receptor del pago y de la autorretención el anticipo del impuesto propio de la empresa autorretenedora. Entonces aquí está la diferencia, perdón, la diferencia entre retención en la fuente y autorretención. Ahora bien, el Ministerio de Hacienda 2025 nos describe muy bien qué es ese decreto 0572 del 2025. Por lo regular, antes los cambios que se generaban muy transitorios en la vía tributaria o en el tema tributario, se realizaba a principio de año o finalizando el año para empezar a desarrollarlo, digamos, en el primer mes calendario. Pero podemos ver que este decreto tuvo unos cambios muy drásticos y como les decía, empezó en mayo y se empezó a generar el 1 de junio, ¿sí? Entonces modificó varios artículos del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, para ser más específico, el DUT 1625 del 2016, en todo lo que tiene que ver con retención en la fuente y autorretención a título de renta y complementario. Entonces, lo que trajo este decreto fue
la modificación total de la tabla de retención como la teníamos antes. ¿Cuál es el propósito de esta modificación? Aumentar ese recaudo y mejorar esa equidad tributaria y ajustar las bases mínimas y tarifas para capturar un mayor universo de contribuyentes. Entonces, bajamos las tasas, que ya las vamos a ver, bajamos las tasas y al bajar las tasas o al bajar los montos, pues quiere decir que más personas le van a tener que hacer retención. Al hacer más retención a las personas, pues mensualmente, en julio, agosto, septiembre, hasta llegar a diciembre, es plata más que le va a llegar al Estado para poder descontar y poder apaciguar esos vouchers que tiene el Estado en relación al dinero. En el hormograma de la DIAN 2025 nos muestra por qué hizo el gobierno estos cambios. Primero, pues para mejorar el recaudo y adelantarse al impuesto del año siguiente, ¿sí? Como que les digo, necesitamos más plata, entonces empecemos a pedir antes y a bajar los montos para que sean más los declarantes. Ajustar ese desequilibrio entre lo que se recauda por retenciones y lo que efectivamente pagan esas empresas. Reducir esos incentivos de esos delitos como la evasión, arbitrajes legales y pues tratar de promover esa mayor equidad y neutralidad tributaria que ustedes saben que yo siempre peleo con la palabra equidad, ya que en la DIAN o en el Estado de manera tributaria no hay tanta equidad. Pero digamos que esos fueron los objetivos que trajo este decreto. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió o qué es lo que yo debo de tener en cuenta? El principal cambio que se dio fue los cambios en la retención en la fuente, esas bases mínimas. Entonces, antes se practicaban por prestación de servicios, por ejemplo, 4 VTs, ahora es 2 VTs. Entonces, al cambiar el valor de la base, pues van a ver personas que le van a retener, ¿cierto? Antes yo me salvaba porque tenía más de 4 VTs, ahora no, son 2 VTs. Para otros ingresos tributarios o emolumentos eclesiásticos, la tasa bajó de 27 VTs a 10 VTs. Entonces, imagínense ese desnivel tan amplio que se dio en relación con todo lo que tiene que ver con emolumentos eclesiásticos. En las compras de café, pergamino, cereza, la base no sujeta a retención pasa de 160 a 70. ¿Sí? Entonces, veamos cómo los cambios están aproximados en un 50%. ¿Cuál es el objetivo o para qué se dio la reducción de este valor de VTs? Pues se amplía la cantidad de pagos o abonos que pueden estar sujetos a retención, lo cual implica que más personas o entidades pues, van a ser más retenidos en sus pagos, reducción de los umbrales que permite que los microempresarios y pequeños paguen o estén sujetos a esta retención, lo que afecta a esa liquidez y pues en la cantidad en que reciben estos ingresos. El otro cambio representativo es para el café, pergamino y la cereza. Si el pago o abono por la compra de café y pergamino cereza no excede 70 VTs, la retención no es obligatoria. Si lo excede, la tasa sería el 0.5. Antes la base exenta era más alta, lo que significaba menos casos con la retención. La nueva regla lo que hace es mostrarnos una retención específica para esos compradores de café. Para los pequeños productores, pues que realizan ventas pequeñas o puntuales, existe la posibilidad de evitar la retención si el valor de la transacción pues es bajita. Otro cambio es la compra de oro por sociedad de comercialización internacional. Entonces, si ajustó la retención, pasa al 2.5 del valor total o a 1 de la cuenta. Anteriormente, la tarifa era menor y aumentó. Este aumento implica una mayor retención en las operaciones de compra de oro por parte de esas sociedades. Esto cambia y lo que busca es disminuir esos arbitrales fiscales que se presentaban y tributar de una manera más directa las actividades de este sector. Entonces, pues digamos que en el tema de compra de oro vamos a tener mayores retenciones. Adquisición de bienes raíces, este sí es bien importante para también
tenerlo en cuenta. Si el pago se destina a vivienda de habitación, se aplicará el 1% sobre las primeras 10 VTs. Si pasamos de 10 VTs, nos vamos con el 2.5. Si es para otros usos que no sean de vivienda, local, bodega, algún establecimiento de comercio, la base de la retención será sobre el 2.5. Entonces, la base exenta o de baja retención para viviendas se redujo a 10.000 VTs para el tramo del 1%. Esto implica que si yo voy a comprar una casa que sobrepase esos 10 VTs, una mayor porción del valor quedará sujeta al 2.5. En bienes raíces no residenciales, la retención es más severa y puede afectar especialmente todo el tema de las transacciones desde el inicio en todo lo que tiene que ver con el comercio. En relación a otros ingresos tributarios, aunque el decreto retoma el tope máximo que no puede pasar del 4.5 para ciertas actividades, otros ingresos tributarios, también se establece que el gobierno nacional puede ofrecer tarifas menores. Se mantiene el techo legal, para otros conceptos como hay flexibilidad para todo el tema de reglamentarios, reglamentaciones futuras, el gobierno baja la tarifa, dependiendo del desarrollo normativo posterior de algunos ingresos que antes estaban sujetos a retención o que tenían retenciones menores, podrían empezar a tener retenciones bajas en este nuevo esquema. Pero por ahora, digamos que estos son los más representativos y que tenemos que tener en cuenta porque, como les dije, empezó a funcionar desde el 1 de junio de 2025. ¿Qué cambio se dio en la autorretención a título de renta complementaria? Entonces se aplica cuando el contribuyente es autorretenedor, es decir, que él mismo se practica esa retención y realiza el pago anticipado del impuesto sobre la renta y sobre complementarios. Ahora, ¿cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta nosotros como contadores cuando vamos a aplicar la retención? Lo primero que yo tengo que saber es cuáles son esas tarifas de autorretención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a mirar el decreto y mirar de qué manera actualizo la tabla, que ya la vamos a ver, según la actividad económica principal del contribuyente. Entonces, importante cuando, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes estén en una empresa o van a ingresar a una empresa, lo primero que yo tengo que mirar es el RUT, políticas financieras y todo el tema de la norma internacional. Con esos 3 documentos yo me tengo que empapar y conocer la empresa, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a identificar es esa empresa, cuál es su clasificación SIU y cuáles son esas tarifas de retención. La norma reafirma que ser autorretenedor no excluye la posibilidad de que la misma persona o empresas también sean sujetos de retención en la fuente por parte de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me autorretengo, no quiere decir que otras personas no me vayan a hacer retención a mí o que yo no le haga retención a otras personas. En cuanto a las empresas estatales, todo lo que tiene que ver empresas industriales, comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, que tengan una participación mayor al 90% dedicado a monopolios de suerte y azar, tendrán una tarifa reducida del 0.55. Y lo mismo aplica para todo el tema de editoriales enfocados en la edición de libros de carácter científico, cultural, bajo la ley 98 de 1993. Nos dicen que estas sociedades específicas también podrán aplicar esa tarifa del 0.55. Entonces, eso quiere decir que también se reduce. Listo, chicos. Hasta acá. ¿Preguntas, dudas, inquietudes antes de iniciar con los ejercicios? Tutora, tengo una inquietud. Con Señora. respecto a lo del manejo de las retención en cuanto al, pues digamos que la que más me quedó como en, ahí en especulando era el tema de la compra de vivienda. Si somos dos personas naturales, digamos que Juanito está vendiendo su casa y yo se la estoy comprando, ¿me Ujú. aplica ese tema de retención si la vivienda vale más de 498 millones? Sí, Paula, aplica la retención. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y ahorita miramos la tabla de retención.
esas primeras 10.000 VTs, espérame que se me perdió el CIPAS que se me hizo, esas primeras 10.000 VTs, porque de por sí, sí o sí, siempre voy a pagar retención. ¿Sí? Siempre que ustedes vayan, y la retención cuando se le aplican, cuando ustedes van a la sí, a la registraduría, y ese bien antes era de Anita y ahora va a pasar a Pepita. Entonces, cuando van y hacen ese cambio en la registraduría, le aplican ese 1%. Ahora, lo que hay que mirar es si esa casa vale más de 10.000 VTs, sobre el excedente es el 2.5, Sí, ¿vale? vale, doctora. Galán dijo que no se acogía Hola. al decreto de Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, Andrea. ¿La base de las retenciones de este año aplica para, para los impuestos nacionales de este año? Sí, Distritales de este año. de este año. Ujú. El decreto que les estoy mostrando aplica para todo este año, o sea, de junio hasta diciembre. Sí, Antes estábamos con la tabla anterior, ok. pero ya desde junio, desde el 1 de junio, actualización. ya se hacen las retenciones en relación a esa nueva base. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, Pero sí. la pregunta era, Y aquí necesito que me presten mucha, mucha atención. Listo, entonces vamos con los ejercicios. Estos ejercicios son parecidos, mas no son iguales a los que tenemos que desarrollar en nuestra actividad. Entonces aquí yo necesito la ayuda de ustedes y que sean muy, muy participativos en la construcción del ejercicio, ¿vale? Yo les pongo el ejercicio y ustedes allá en la casita lo van desarrollando y vamos mirando si estamos haciendo bien la actividad o no, ¿vale? Entonces, antes de empezar el ejercicio, lo que yo tengo que mirar es el ejercicio que me está pidiendo, retención de CRE. Entonces, la nueva tabla nos habla de compras, y aquí lo detallé, solo las compras. Entonces, tenemos generales, declarantes de renta o no declarantes de renta. Entonces, lo que yo tengo que mirar es si el ejercicio me dice si es declarante o no es declarante, ¿sí? Y la base son 498.000 pesos. Aquí sí no interfiere si es declarante o no es declarante porque es la misma base, pero sí debo tener cuidado cuando voy a aplicar el porcentaje de retención, si es el 2.5 para declarante de renta o si no es declarante el 3.5. Entonces tengo que tener en cuenta la estructura, lo que me indica esta tabla para yo poder determinar cuál es el porcentaje que yo voy a aplicar. ¿Sí? Tenemos otros ítems como productos agropecuarios, sin proceso incluido café pergamino y tipo de federaciones, compras de café pergamino o cereza, que eran los que le expliqué ahorita que hubieron los cambios, compra de oro o comercialización internacional, adquisición de vehículos, compra de tarjetas de débito, crédito y combustible. Nos vamos a centrar solo en este general, declarante y no declarante, porque ahí están nuestros ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos con esos ejercicios de retención en compras. Tenemos un caso. Nos dice, se compran mercancías a una empresa que es declarante por valor de 1.050.000, IVA incluido del 19%. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí, chicos? Los escucho. Tomar la base de la compra, o sea, quitarle el IVA. Muy bien. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la base? 1.050.000. No, porque dice IVA incluido. Tiene el IVA. Sería 882.353. Muy bien. Bueno, no puedo mirar quién me está hablando, pero
Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos que determinar? La base de la Tendríamos retención, el que ir, porcentaje. tendríamos que ir a la tabla de la retención en la fuente para identificar la base de la compra general. No, Mira para si es ¿Y dónde? declarante o no declarante declarar para saber la tarifa. ¿Y dónde dejaron el IVA? ¿Cuánto sería el Así IVA? hay que, 8, No, el valor de la compra son 882,353. Entonces, ¿cuál es el valor de ese IVA de 19%? 199,500. Ah, 167.647. 167,647. muy bien, 167,647. Ahora sí vamos a determinar qué porcentaje vamos a aplicar. Para este ejercicio, ¿qué porcentaje aplicaríamos? ¿2,5 o 3,5? 2.5. 2.5, profe. 2.5. Muy bien, 2,5 porque nos dice que es declarante, ¿cierto? Listo. ¿De dónde yo voy a sacar el valor de la retención? ¿Lo voy a calcular con el 1.050.000? ¿Lo voy a calcular con los 882 o con 167.000? Con Con los la base. Con la 882. base, con los 882. Muy bien, ¿cuánto nos da? 160, no. Mm, mm. Nos daría 22.059 pesos. Muy bien, Laura, creo que fue que habló. Ajá, muy bien. Hasta luego. Entonces, esta es la dinámica para el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a seguirles colocando así casitos, ya sabemos qué es lo que tenemos que determinar. Entonces, siempre en un ejercicio, primero voy a tomar la base, luego voy a calcular el IVA, luego la retención en la fuente, luego el valor de esa retención en la fuente y finalmente me voy con la autorretención. ¿Y cuál es el valor a pagar? Entonces, cualquier problema, hablamos el lunes. Este valor a pagar lo encontramos al finalizar el ejercicio. Lo ponemos al final del ejercicio. No es importante ni representativo para el ejercicio, pero sí es importante calcular el valor base, la retención en la fuente y el valor de retención en la fuente. Porque esa información nos va a servir para llenar el formulario. ¿Hasta aquí vamos todos bien o alguien tiene alguna duda? está claro, profe. Espérenme que Sí, alguien me vamos bien. escribió. Alguien me escribió en el chat y es que no puedo leer. Profe, ¿trabaja con la tabla de retención según el decreto de la DIAN del 1 de mayo? Sí, con ese vamos a trabajar. Con ese vamos a trabajar todo el ejercicio, todos los ejercicios. Listo, vamos con el segundo ejercicio. Entonces nos dice, se compra mercancías a una empresa que no es declarante por valor de 1.100.000 masiva del 19%. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar la base de Sacar la... el IVA. Ujú. Sacar el, ¿Cuál sería la base? la Millón base cien. sería 1.100.000. 1.100.000. Muy bien, el mismo 1.100.000, porque no tiene el IVA incluido. ¿Cuál sería el IVA? 209.000. 209.000. Muy bien. ¿Qué retención le voy a aplicar? El 6. Sería el 3.5. El 3.5 Ah, porque bueno, no declaran. 3.5. Muy No bien. es declarante. ¿Cuál es el valor de la retención? 3.80. Ay, 38.500. 38.500. Muy bien, 38.500. ¿Cuál es el valor a pagar? 38.500. 1.270.500. 1.270.500. Muy bien. Seguimos con los ejercicios. Profe, Se com- esa retención que tú colocas ahí al final en el ejercicio es la imagen que nos muestran allí. Eso es para cuando uno es autorretenedor, ¿cierto? Esta autorretención, sí. En el ejercicio solo hacemos retención en las ventas. Creo que hay solo 2 ejercicios en venta. Entonces, ese sí lo vamos a calcular. De resto, todos van igualitos como lo tenemos acá, excepto los de nómina y esos 2 de venta.
Sí, o sea, lo que dice autorretención es para las personas que son autorretenedoras, pero en el ejercicio que me tocó a mí no hay no hay gente que sea autorretenedora. Ok. O Y no sea, tienes ventas. sí tengo ventas, pero solamente como el primer ejercicio que hicimos. Ah, ok. Vale. Gracias. Listo. Se compran mercancías a una empresa declarante por valor de 10.050.000 más IVA del 19. A ver, acá quiero que me levante la manito y alguien me lo haga completico. Vamos a ver quién. ¿Quién quiere hacerlo? Yo escuché a todos hablando al mismo tiempo. Elida. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuál sería la Bueno, base? serían 10.050.000. Muy bien, el IVA. El IVA serían 1.909.500. Muy bien. ¿Qué retención le vas a aplicar, perdón? ¿Qué porcentaje? Dice declarante, entonces de Sí. 2.5. Muy bien. ¿Y cuál sería el valor de la retención? El profe, que lo estoy haciendo. 10.500.000 por 10.050.000. eso, 10.050.000 por el declarante, entonces 2.5. Serían Ujú. 251.250. Muy bien. No hacemos autorretención y el valor a pagar, ¿cuál es? Ya voy, 10.050. 11.708.250. Muy bien, Elida. Súper, muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? A ver, acá tengo a Mario Alejandro, creo. Mario, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, Mario. Entonces vamos con este ejercicio. Se compra Y dame un mercancías a una segundo. empresa no declarante por valor de 32 millones, IVA incluido. ¿Cuál sería la base? 32 millones. 500 con IVA incluido. 27.310.924. Ya un momento. 32 Ok. millones 500. Ujú. Serían de base 27.310.924. Muy bien. ¿Cuál es el valor del IVA? Serían 5.189.075. Muy bien. Ahí lo aproximamos con las decimales. Ah, sí, claro. Sí, recuerden chicos siempre que si llega a 5, pasamos a 6, ¿vale? Porque eso también nos puede inferir cuando vayamos a presentar la retención, el formulario de la retención. Listo. ¿Qué porcentaje le vas a aplicar de retención? Ahí sería el 3.5 porque Muy no es bien, declarante. exactamente. ¿Y cuánto nos daría entonces la retención? Serían 27.310, 924 por el... La retención sería 955.883. Muy bien. 80.082. No hacemos autorretención y cuánto nos daría el valor a pagar. Ok, entonces el valor a pagar sería de 31.544.118. Muy bien, Mario. Si ven que estos ejercicios son súper facilitos, es solo concentrarme y mirar si es declarante, no es declarante, si tiene IVA o no tiene IVA. ¿Listo? Ahora vamos con las tarifas de retención en la fuente, en honorarios y comisiones. Para esto vamos a tener en cuenta los porcentajes, si es para personas jurídicas o para no declarantes.
Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, vamos con el 11% y no declarantes, vamos con el 10%. Utilizamos la misma actividad porque la tenemos en la misma estructura. Vamos con Estefanía. Estefanía, ¿estás ahí? Estefanía. Ah, ok, nos dice que no puedo activar el micrófono. Natalia. Natalia. A ver, Daisy. ¿En serio? ¿Solo se van a llevar puntos Elida y Mario? No puedo creerlo. Paula. Ah, Natalia. Listo, vamos a hacer el ejercicio contigo. ¿Puedes activar el audio? Elida y Mario me regalan sus grupos, porfa. Elida es del 164, ¿verdad? Sí, señora. Y Mario, Ya un momento le digo el número. Mario Pinilla, Sí, sí, señora. eres del 169. Listo. ¿Qué nos contesta Natalia? ¿Sí? ¿No? Bueno, Esteban. ¿Está por ahí Esteban? Señora, sí, Bueno, señora, estoy Esteban. acá prestando atención. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Se cancelan honorarios al revisor fiscal de la compañía por valor de 5.870.000 y no es declarante. ¿Cuál sería la Ok, base? la base son los 5.870.000. Muy Como bien. no es declarante, si no estoy mal, se le debe hacer el 11, se le debe practicar el 11% en la tarifa de la retención en la fuente, y esa retención sería de 645.700 pesos. Bueno, corrijamos, Esteban. 10%. Ok, dale. La retención no es del 11, sino del Sí. 10%, ¿vale? Como es del Ok. 10% y el salario son 5.870.000, entonces la retención son 587.000, ¿vale? Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar a ese revisor fiscal? Espera, porque me perdí, pero espera. Tranquila, no te preocupes. Dame un momento que estoy en mi teléfono y no estoy mirando la pantalla. Sorry. Ok, dice el valor de la retención, ok. Y el valor a pagarle a la persona. Bueno, esos son honorarios, ok, ¿cuáles son honorarios? Es normalito. 870. El valor a pagar serían 5.283.000 pesos. Muy bien, Esteban, gracias. Pero ¿Tú yo eres? tengo yo una pregunta, profe. Dime. Digamos, eso es por ser honorarios, y pues, obviamente cuando la persona está cobrando, en pocas palabras, honorarios, eso es por cuenta de cobro, ¿sí? Sí, Pero ahorita vamos a ver cuando es, digamos, esas retenciones por tema de nómina. sí, vamos a ver si alcanzamos. Yo Ok, creería que sí, estamos ok, bien de tiempo, porque la idea era que entre 8 ya te di. hiciéramos solo nómina, pero yo creo que alcanzamos al menos un ejercicio que les tengo acá. Esteban, Súper. tú eres Esteban Rodríguez, 172. Esteban Rodríguez. Correcto, sí, señor. Vale, listo. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Laura. Sí, señora. Bueno, Laura, vamos con otro ejercicio. Se cancelan los honorarios al contador público de la compañía por valor de 3.120.000 y es una persona jurídica. ¿Cuál sería la base? La base serían 3.120.000 y Muy bien, la tarifa de retención sería del 11% por ser persona jurídica. Entonces sería 3.120.000 por el 11%. La retención en la fuente sería de 343.200. muy Y el bien. valor a pagar serían 3.120.000. 1, 2, 3,
menos 343.200 serían 2.776.800. Muy bien, Laura. ¿Tú qué grupo eres? ¿170? ¿Villanueva? No, 109. Ah, Laura Camila Fernández Campo. ok, entonces si eres 109, no eres de mis estudiantes, pero no importa, puedes estar acá. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Vale. Ahora vamos con las tarifas de retención en la fuente por servicios. ¿Qué nos dice la norma? Lo mismo, verificar si es declarante o no declarante. La base son 100.000 pesos y lo que cambia en declarante o no declarante es el 6 y el 4%. ¿Listo? Hay otras formas de retención, no, otras entidades para hacer retención, que son las entidades de salud, los hoteles, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con licenciamiento o derecho de software, transporte de carga, transporte nacional de pasajeros, empresas de servicios temporales y empresas de vigilancia y aseo, que estas dos últimas trabajan con el IU, que ya vamos a ver el ejercicio, pero vamos a tomar como lo hicimos en el primer ejercicio, solo los dos primeros. Entonces, cuando hablamos de ejercicios de retención en servicios, a ver, ¿quién quiere hacer este ejercicio? Yo por aquí vi a Olga Patricia. O María. A ver, bueno, gracias. Es por servicios a una persona natural, me imagino que no es declarante, Ujú, sería el 6%. Entonces, eso, la base es 180.000 sí, por el 6% son 10.800. muy bien. Y un valor a pagar de 169.200. Muy bien, Ramón. ¿Tú qué grupo eres? 168. Ok. Bueno, vamos con otro ejercicio. Se cancelan servicios generales por valor de 11.400.000. Es una persona natural y es declarante. ¿Quién me ayuda con este? A ver, chicos, ¿cuál sería la base de este ejercicio? Los 11 millones. Yo, 11.400.000. Muy bien. No tiene IVA Ujú. y ¿Qué una porcentaje? un Retención porcentaje de del Sería del 4%. Por ser 4%. Del declarante, 4%. 4%. Muy bien. ¿Y cuál sería el valor de la retención? 455. 456. Muy bien. ¿Cuál sería el valor a pagar? Ay, 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 ay. 10.944.000. Muy bien. Listo, chicos. ¿Les pareció difícil los ejercicios? No, hasta ahí no. No, es tan fácil. No, están súper fáciles. Entonces, eso es que este fin de semana ustedes se van a poner a hacer esos ejercicios y la otra semana, mejor dicho, les voy a poner ok a todo porque van a volar ustedes en esos ejercicios. Ahora vamos a ver unos que son un poquito más complejos, no es que sean difíciles, sino que son un poquito más complejos porque hay que determinar el IU. El IU se implementa a empresas de servicios temporales y empresas de vigilancia y aseo. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué clase de empresa es a la que le vamos a hacer la retención, porque la base es a partir de 100.000 pesos. Entonces, si es una empresa de servicios temporales, el 1%. Si es de aseo o vigilancia, el 2%. ¿Listo? Aquí lo que se debe tener en cuenta es que, aunque la base gravable del IVA es el IU, si en el contrato se estableciera una IU inferior al 10% del valor del contrato, para efectos del IVA se tomará como base gravable el 10% del valor del contrato. Si el IU es superior al 10% del valor del contrato, deberá tomarse como base gravable del IVA el IU. Entonces, vamos con un ejercicio para poderlo entender mejor. Se cancela servicios a una empresa de servicios temporales de 4.720.000 pesos
con una IU del 10% y el IVA del 19% sobre el valor de la IU. ¿Cuál sería el valor de la base? Profe, o Los sea, 4.720.000. 320. es del No. 10% de los 4.720.000. Muy bien, Ramón, es el 10% O sea, de los el IU 4 nunca va millones. incluido dentro del contrato. Uno lo saca, es del valor del contrato. Se le aplica el 10%. Ah, listo. Exactamente. Ujú, así es, muy bien. Por eso les dije que este era un poquito diferente, pero no quiere decir que sea más difícil, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos O sea daría que la base? la base es 472.000. Exactamente, muy bien. ¿Cuánto sería el IVA? 89.680. Sí, señor, muy bien. ¿Qué tarifa le vamos a aplicar? El 2%. ¿El 2? Ah, no, el 1%. El 1%. ¿Cuánto nos daría la reducción? 4.720. Muy bien. ¿Y cuánto nos daría el valor a pagar? 4.720.000 más 89.680 Serían 4.804.960. menos 4.800.4.960. Mm, ¿No? Tomamos el valor, el total. El total de los 4.720.000, que es el valor del contrato. Le sumamos el IVA y le descontamos la retención. 4.720 más los 89.680 menos los 4.720. Me dio igual, 4.804.960, no sé, algo estoy haciendo mal. A ver, si fui yo que le hice mal. Sí, también me da 4.804.960. Porque la IU no hay que sumárselo. No, No. más 89.680 menos. Sí, señores. Tienen toda la razón, pero lo corregimos de una vez. O sea que la IU es como una referencia, más no es un valor que venga dentro de lo que le van a pagar a la persona que está haciendo el contrato. Exactamente. Ah, listo. Así es. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio para que nos quede claro el tema hasta aquí. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿se resta el IU? No entendí. ¿Se resta el IU también? sí. Aquí les dejé la tablita. Esta que está acá en amarillito es el valor total, que son los 4.720.000. Le sumas el IVA El y IU le no se restas resta. la retención. El valor de la retención de la IU, no el IU. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Se cancela servicios de una empresa de servicio de vigilancia por 84 millones con una IU del 10%, con un IVA del 19% sobre el valor de la IU. ¿Cuál sería la base? Serían 8.400.000. Muy bien. Ay, ¿qué pasó acá? Sí, señora. Es que anoche lo hice tarde, estaba como dormida, que no se me note. Profe, buenas tardes, qué pena. Tengo una pregunta. Dime. Es que, digamos, en el ejercicio anterior, el porcentaje dijiste que era el 1%, pero yo estoy mirando la tabla y ahí dice que servicios prestados por empresas de vigilancia de aseo sobre IU, el 2%. Esta era una empresa de servicios temporales. Servicios temporales. Ah, ok. Es diferente la empresa. Ah, ya, gracias. Listo, miremos porque yo como que estaba dormida cuando hice este ejercicio, hagámoslo entre todos. Entonces, el valor del IVA.
1.596.000. 1.596.000. Yo le digo que estaba dormido. Listo. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar? 2%. Muy El bien. 2%. El El 2. 2% porque es una empresa de vigilancia. Ujú. ¿Cuánto nos da la retención? 168. 168.000. Estaba muy dormido. Serían 84. Más ¿Cuánto sería el valor a pagar? 1.596 menos 168.000. 85.428. 85.428.000. 85.428.000. Sí, señora. 84.000 menos 8.560. Ah, no me equivoqué. 596. No, ese sí es el valor. 85.428.000. Sí, ya lo hice acá y sí. Sí, lo tienes bien, Tom. Creo que Sí. estamos hablando. Está en la calculadora. Listo, chicos. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Buena la Sí, explicación, ¿tenemos profe. dudas? ¿Sí? ¿Bien? Sí, me quedó claro. Ok. Vale. Bueno, nos quedan 3 minuticos, pero quiero que me regalen 5 minuticos más, porque yo sé que hay algunos que ya han entregado los ejercicios y ya han adelantando. Entonces, este ejercicio es el de nómina. Si les queda alguna duda, obviamente, por todos los canales de comunicación que tenemos, me la pueden hacer, dejarla en el foro, o dentro de 8 días vamos a hablar solo de nómina, ¿sí? Pero quise adelantarles un poquito, porque hay personas que les gusta como tener todo al día y no les gusta hacer el paso a paso. Entonces, les voy a explicar este ejercicio de nómina. Es muy parecido al que tenemos de ejercicio. Inténtenlo hacer en la casa, ¿sí? Que dentro de 8 días nos sentemos, expliquemos bien nómina, hagamos el ejercicio como lo hicimos hoy con los otros. Y si tenemos dudas y nos sobra tiempo, más bien dejamos para revisar los ejercicios que ustedes ya tengan hecho. ¿Listo? Entonces, se paga nómina a Juan Torres. El sueldo básico es de 13.540.000. Este ejercicio tiene la fusión de todos los ejercicios, chicos, ¿vale? Entonces, tiene aportes a AFC del 10% del valor del ingreso del salario, tiene intereses por préstamos de vivienda del 20% de su ingreso, tiene un hijo dependiente económico del 10% de su ingreso, tiene una medicina prepagada del 8% de su ingreso y tiene aportes a pensión voluntaria del 15% de su ingreso. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuál es esa base de salario. Nos dice, sueldo básico, 13.540.000. Ok. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que determinar? A todos los empleados del mundo entero que nos descuentan. La salud y la La pensión. salud y la pensión. Salud y Muy pensión. bien. Muy bien, Y chicos. fondo de solidaridad Yo- pensional. Y fondo de solidaridad. Ajá, vamos a mirar ese fondo porque ese fondo tiene unos requisitos, pero sin importar si yo me gano un mínimo, 2 mínimos, 3, 10, 20, sí o sí tengo que pagar salud y Salud y pensión. pensión. ¿Listo? ¿Cuánto sería la salud y la pensión para este señor Juan Torres? El empleado aporta 4%. Ajá, ¿cuánto sería? Serían 541.600 541. de salud y Sí. 541.600 de pensión. Muy bien, entonces de salud 541.600, lo mismo de pensión. Ahora vamos con el fondo solidario. Ese fondo solidario debemos recordar en cuánto está el salario mínimo de este año, ¿sí? Para poder determinar si está clasificado en esta tablita que ya les voy a mostrar
de retención que yo le tenga que hacer a esos empleados. Resulta que si yo gano el mínimo, pues no tengo por qué aportar de manera solidaria con el Estado, ¿sí? Solo, y me lo dice el decreto 1833 del 2016, que si yo tengo un salario mayor a 4 hasta 16, me van a retener el 1%. Si yo tengo de 16 a 17, el 1.2. De 17 a 18, el 1.4. De 18 a 19, el 1.6. De 19 a 20, el 1.8. Y si tengo ingresos superiores a 20, me van a descontar el 2%. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Revisar en mi ejercicio cuál es el salario, cuál es el tope que me da, ¿sí? De los 4 salarios. Y si está menor a los 4 salarios, pues yo no hago retención. Pero si está mayor a esos 4 salarios, entonces sí aplico la retención dependiendo de esos porcentajes. ¿Claro está acá, chicos? Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Entonces, para este señora. empleado, ¿qué porcentaje le vamos a aplicar? Sería el 1% Muy porque bien. está entre los 9 salarios mínimos. ¿Cuánto sería? $135.400. ¿Cuánto? 1%. Sería Sí. 135.400. Muy bien, 135.400. Listo. Entonces ya hicimos lo que básicamente hacemos con todos los empleados, ¿cierto? Salud, pensión y determinar si tenemos que descontarle fondo de solidaridad o no. Ahora, me voy a determinar el ingreso neto laboral. ¿Cómo calculo ese ingreso neto laboral? Del salario se le descuenta salud, pensión y el fondo de solidaridad. Muy bien, Ese es para el este total. ejemplo, ¿cuánto nos da? Sería 12.321.400. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es restar todas las deducciones. Entonces ustedes me van a ayudar a determinar. Aportes a AFC, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto es? El 10%. El 10% del ingreso. 11.089.260. 2.586.140. Mm. Vamos a calcular los descuentos que él tiene acá. Sí, solo las deducciones. Entonces me dice, aportes a AFC, el 10% del salario. Sería 1.354.000. Muy bien. Ahora vamos, váyanlo apuntando por allá. Intereses de préstamo de vivienda, el 20% del ingreso. Todo lo vamos a calcular con el ingreso. 2.708. Tiene un hijo dependiente, también con el 10%. Que sea 1.354.000 también. Ujú. Y medicina prepagada, el 8%. O sea que, profe, cuando el 1.083.000. mismo empleado, 1.083.000, sí. ay, discúlpeme, cuando el mismo empleado tiene y él mismo paga por la nómina medicina prepagada, a él se le puede hacer el descuento de acuerdo a la tarifa que se le haga pues por la medicina prepagada y se hace una deducción en la, vea, pues no sabe, gracias. Exactamente. Por eso les puse todos acá para que este pobre señor no quede con plata, pero para que pudiéramos hacer el ejercicio. 1.083.200. Listo. Y aportes a pensión voluntaria, el 15%. ¿Por el qué? 2.031.000. Listo. Entonces, ahora los vamos a sumar todos. ¿Cuánto nos da el total de deducciones? Para cada uno de ellos, pues obviamente tengo que tener un sustento, ¿no? Entonces, los intereses de préstamos de vivienda, pues, tengo que demostrar que tengo un crédito hipotecario.
que tengo un hijo dependiente, entonces el contador público me va a certificar que yo tengo un hijo, en este caso sería un hijo menor de edad o un hijo que ya cumplió los 18 años pero está en la universidad y entonces le ayudo económicamente. La prepagada, obviamente también, que esté afiliada a una medicina prepagada, y los aportes a pensión voluntario, a qué fondo, y llevar, digamos, el certificado de la empresa para que se pueda tener en cuenta todas estas deducciones. Listo. Profe, ya este, tenemos que este pobre Yo- empleado se le hizo una deducción del 67%. Ujú. Por eso yo, daría 8.530.200. muy bien, por eso yo les decía que a ese señor lo íbamos a dejar sin plata, pero es que era para un bien común, era para poderles mostrar a ustedes todos los ejercicios en uno solo. En el ejercicio que tenemos en la fase 2 está uno por uno, ¿no? No están todos juntos, entonces es para que, digamos, que lo tuviéramos ahí en cuenta. O sea que le quedan como 4.468.200 de su sueldo. Le queda un poquito menos, 3.900.000. 391.200. Exactamente. Imagínense, se ganaba 13 millones y le va a quedar solo casi 4. Pero bueno. Listo, chicos. Hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profe, tengo una Profe, pregunta. Dime. Es que mira, en la plantilla, pues digamos, yo estoy desarrollando el número 1, ¿sí? El ejercicio Ujú, número 1. Pero entonces, ujú, digamos, ahí en la parte, pues en el quinto punto, pues me están dando referencia de la nómina. Entonces, como ujú. tú calculaste ahí, pues salud, pensión, eso también lo debemos discriminar como en una tablita adicional para que ustedes miren el valor. Exacto, sí. Es que tenemos que hacer el cuadrito. Y bueno, Sí, ese cuadrito sí lo debía traer dentro de 8 días. Pero digamos que ese cuadrito ustedes lo van a construir tal cual como yo lo tengo acá. Es salario, tanto. Salud, tanto. Pensión, tanto. Fondo de solidaridad, tanto. sí. Todo Ah, como en 2 columnas. sí, Para nosotros señora. poder determinar, porque cuando lo vamos a pasar en el formulario, tenemos que tener discriminado cada uno de ellos. Ya, profe. Y así, digamos, se deja para todos los compañeros que vamos a desarrollar pues la actividad de la nómina, ¿cierto? Exacto. Entonces pueden hacer una columna, pues, de todos los conceptos. Salario, Ya. salud, fondo de solidaridad, pensión, ingreso neto, deducciones, valor a pagar, los otros que vienen ahorita, porque este es un poquito más largo. Y entonces trabajador 1 o ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hacemos es calcular cada uno de ellos. Sí, señora. Ah, Profe, bueno, profe. Dime, Natalia. profe, qué pena. Ahí faltó pronto la retención por rentas de trabajo. No, porque todavía no hemos calculado la retención. Es que apenas estamos en, digamos, en lo normal de una nómina. Ahora sí vamos a mirar todo el tema de los topes. Profe, una pregunta. Ujú. O sea, el ejercicio que nos dan a nosotros, le aplicamos lo que es salud, pensión y fondo de solidaridad y además el concepto que ustedes nos dan en el ejercicio para y no más. No más. Listo. Solo como lo tienen allá. Estos, digamos, estos títulos que yo les traigo acá, esos los llevamos allá a la tablita. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, voy a ir un poquito más rapidito, que ya son las 12:40 y me da pena con ustedes. Entonces, después de que yo llego acá y sé cuánta es la plata que le vamos a entregar a ese empleado, que le queda a ese empleado, lo que voy a hacer es multiplicar el 25% porque voy a determinar cuál es la renta exenta que tiene, hasta qué punto puede llegar. Y es hasta 790 VTs. Entonces, lo que voy a hacer es determinar ese 25%, me voy a adelantar un poquito, que les da 947.800. ¿Listo? Ahora, lo que voy a hacer es determinar cuál es ese límite, porque es que si al empleado se le determina que el valor a pagar va a ser 0, entonces le vamos a poder aplicar todo. No, solo es el 40%. ¿De dónde calcula ese 40%? Del ingreso neto laboral, que lo teníamos acá en 12.321.400, y lo voy a calcular por el 40%, que eso me da 4.928.560. Entonces, no voy a tomar estos 3.971.000, sino 4.928.560. Ahora bien, me voy a determinar el máximo permitido. ¿Cuánto es el máximo que yo puedo deducir? Entonces tomo las deducciones y le sumo
la renta exenta. Esto me da 9.478.000 pesos. Luego, voy a determinar el ingreso laboral base de retención, que de dónde lo determino. Tomo el ingreso neto laboral, lo descuento del máximo permitido y esto me da un ingreso laboral base de retención de 2.843.400. Esta es la base. Entonces, mire todos los pasos que tuvimos que hacer para llegar a la base. En cambio, en los ejercicios anteriores, ¿se acuerda que solo determinamos si era con IVA o sin IVA para llegar a la base? ¿Sí ven todos los pasos que tuvimos que hacer para llegar a la base? Entonces, yo ya conozco el ingreso laboral base. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo por el valor de la VT para saber cuántas VTs voy a determinar, ¿sí? Esto me da 57 VTs. A esto le voy a restar 95. ¿Por qué? Porque esas son, ese cuadrito que algunos tienen por ahí, que lo voy a traer dentro de 8 días, hay unos rangos para la VT, ¿sí? Por eso no les dije que hoy les explicaba muy bien, sino que te los quiero explicar así en contexto máximo. Entonces, el primero es está entre menos de 95. Entonces, por eso voy a aplicar esos 95. ¿Cuántas VTs me quedan? 38. Ok, entonces ahora lo voy a multiplicar por el 19%, que en el cuadrito me da menos 95 por el 19%, y aquí me va a determinar que quedan 7 VTs. ¿Cuál va a ser el valor de retención que yo le voy a practicar a ese empleado? Vuelvo y lo multiplico por el valor de la VT, 49.799, y esto me da 348.593. ¿Listo? Vamos así rápido con esta nómina porque dentro de 8 días vamos a ir en el punto cadeneta, punto cadeneta, punto cadeneta y lo vamos a comparar con los cuadritos, pero quería traerles como para que ustedes tengan idea y lo que les digo, vayan haciéndolo y si tienen dudas, las despejamos dentro de 8 días. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Doctora, es que yo tengo una No, duda profe. con respecto al tema de la retención que se les aplica a los no declarantes de renta. O sea, a ellos, los que no son declarantes de renta, cuando las empresas, digamos, le aplican retención, ¿ellos cómo se deducen esa retención si ellos no declaran renta? No, pues eso es la verdad. Digamos que eso es lo que va a pasar, que muchas personas el otro año van a declarar por el simple hecho de poder recuperar esa plata, Mm. para que les salga saldo a favor y puedan solicitar esa devolución. Ah, listo. Gracias, doctora. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la ¿Ya? retención. Dime, Andrea. ¿Las bases de la retención de la fuente actualmente son las mismas bases de retención de ICA en Bogotá? No, una cosa es retención en la fuente y otra es reteica. Son dos diferentes. Lo que pasa es que, digamos, es que hay muchos contadores que dicen que, digamos, la retención, como las tablas cambiaron, hay muchos que no van a aplicar la retención, están aplicadas este año porque no se ajustan como a la política de Petro. Ujú. Pues me encantaría Entonces, que hicieran una auditoría y lo estamos, sancionaran. pero sí toca aplicarla, ¿sí? O sea, depende de Claro, las tablas que él puso. sí, dependiente si yo voy, si a mí me cae bien Petro o me cae mal Petro, sí o sí tengo que utilizar las nuevas tablas. Porque ahí sí estoy incurriendo en una sanción. Y lo que busca también este nuevo decreto y esta nueva normalización es que las empresas dejen de dejar de deducir, de retener ese dinero y que la tarifa que están aplicando sea diferente. Por ejemplo, yo hago declaraciones de renta y tengo un cliente que el año pasado trabajó como en 20 empresas. En todas las empresas tenían que hacerle, obviamente, retención porque pasó los topes. Recibió 42 millones y no le hicieron retención. En otra, tuvo, eh, creo que fueron como 3 millones y le hicieron retención 20.000 pesos. O sea, ya que les expliqué esto, uno se da cuenta que no, ¿cierto? Y todos fueron por honorarios. Entonces, ¿qué es lo que busca también el Estado? Poder como auditar de manera más seguida a las empresas para que se eviten estos temas de delitos de evasión. ¿Quién más me iba a preguntar?
Ah, vale, profe. Profe, pero resulta que, pues, es que yo tengo familia que es contadora y me dicen que es que hay una ley que puso Galán que dice que no se aplica a la ley de Petro. No, recuerda que la normatividad no es ultraactiva, no es retroactiva, sino ultraactiva. La norma nunca va de adelante para atrás, sino de atrás para adelante. Entonces, si hoy sale una norma y voy a hacer un poquito exagerar mis ejemplos para que me entiendan. Si hoy sale una norma y me dice todas las personas naturales, sin importar sus ingresos, tienen que declarar renta a partir del lunes, los que tenían que declarar, los que no sabían que tenían que declarar renta y se ganaban un mínimo, tienen que declarar renta. No, pero es que hay una norma que dice que tienen que tener en cuenta unas bases, unos requisitos. No, pero es que hoy salió una norma y hoy la norma dice que se tiene que hacer de esta y esta manera. Los que ya presentaron ya quedaron así, las retenciones se fueron así. Caso explícito con esta nueva tabla de retención. De junio, perdón, de mayo para atrás se aplicaba la tabla anterior. De junio para acá se aplica la tabla nueva. Entonces, si me hacen a mí una auditoría o la DIAN se da cuenta que tenía que declarar el impuesto con el 2.5 y lo hice con el 3.5, y ustedes saben que la DIAN para todo es sanción. Sanción porque sí, sanción porque no, sanción porque hice, porque no hice, porque me equivoqué, porque lo hice temprano, porque lo hice tarde. Para ellos todo es sanción. Es que sí, es ¿Vale, complejo. Andrés? Ah, vale, profe, gracias. Vale. Bueno, chicos, rápidamente, Una recordar. pregunta. Dime. Con respecto a la entrega del trabajo, por decir algo, la persona, nosotros todos ya elegimos el rol, pero falta el rol de la persona que no ha, ¿qué? Que tiene que publicar, colocar el archivo en el Drive. Usted nos decía que cualquiera lo puede colocar. Si de pronto, bueno, si no se llega a dar, la única forma era que la profesora nos revise los ejercicios, porque yo ya los tengo hechos, pero no he podido colocarlos porque no se ha podido colocar el archivo en el Drive. Sí, si no está la persona que lo va a hacer, cualquiera de ustedes lo pueden hacer. ¿Cuál es la recomendación? Si yo estoy trabajando con ustedes cuatro, o perdón, ustedes cuatro tienen su grupo y yo soy el quinto estudiante que no me he conectado, pues suban el Drive, pero bloqueenlo para que solo ustedes cuatro y la docente pueda ver el ejercicio. ¿Y hasta cuándo Solo en el podemos Drive. esperar al Profe, ¿y cómo compañero? se bloquea? Ustedes Profe, ¿y cómo se bloquea? les da compartir, pero solo con los correos institucionales de ustedes. No les dan no lo dejan habilitado para todo el mundo. Entonces, solo ingresan los correos con los que quieren compartir y solo esas personas pueden abrir el Drive. A veces a mí me comparten, no me incluyen, o a veces lo dejan abierto y no me dejan para escribir, para editar. Entonces también déjenmelo para editar para que yo les pueda hacer las correcciones. Listo, Pero gracias, entonces, profe. creo que eres Ramón el que me decía, ¿cuánto tiempo van a esperar? Escríbanle en un correo, un mensaje WhatsApp, lo que sea, que ustedes lo van a esperar hasta hoy, hasta mañana, hasta donde ustedes dispongan, y si no, pues empiecen a trabajar solos porque el tiempo amerita y pues ya nos Sí, queda señora. tiempo. ¿Mm? Listo, Muchas chicos. gracias. Entonces, para la infografía son 30 puntos. Recuerden, para poder sacar los 30 puntos a los que les corregí, por favor, corrijan. Tenemos otros 10 puntos que es escoger error. Simplemente yo entro, escojo error y ya tengo los 10 puntos. Tenemos 45 puntos. Esos 45 puntos son estos ejercicios que estamos viendo hoy con el de nómina. Entonces, miren que es un porcentaje bien representativo. Tenemos 20 puntos por la declaración en la fuente. Si nos queda mal el ejercicio, nos queda mal el formulario. Entonces, procuremos que los ejercicios nos queden bien para que cuando vaya a dejar la información en el formulario, pues me pueda obtener esos 20 puntos. Y finalmente, 5 puntos por el tema de las normas APA. En las infografías les he dicho normas APA, referencias, citas, porque ahí es la única forma que yo puedo calificar norma APA. No les voy a calificar en los ejercicios o en el formulario, porque no hay forma. ¿Listo, chicos? Puntos. Para estos puntos, ¿qué tienen que hacer? Ir, inscribirse, recuerden en el CIPAS, inscríbanse allí y allí les dan me interesa, luego que le dan me interesa, le dicen confirmar asistencia antes de que se acabe este CIPAS para que puedan salir en la lista y yo descargo la lista y con esa lista es que les doy asistencia, ¿vale? Profe, para este CIPAS había una inscripción porque no vi. Sí, ahí estaba decreto, actualización de decreto, no sé qué.
Ay, yo tampoco me inscribí, profe. Inscríbase Profe, antes no de... sale. Espérenme, ya lo revisamos, ya les digo, termino acá la presentación, pasaré de pantalla completa y ya miramos. Y la participación al Congreso Latinoamericano de Pensamiento Estratégico para Pymes que vamos a desarrollar aquí en Soacha. Recuerden que lo vamos a desarrollar de manera presencial y virtual. Para los que se inscribieron de manera presencial son 20 puntos y de manera virtual 10 puntos. Entonces recuerden que esas evidencias de la inscripción son 20 puntos o 10 puntos para esta fase número 2. Y en octubre, que estamos en fase número 3, van a ser otros 20 puntos y otros 10 puntos, ¿vale? ¿Cuál es la evidencia que ustedes van a enviar? Profe, ya me escribí en el Congreso y aquí está la evidencia, donde la envían en el chat del Teams con el número del curso, del grupo, perdón, en el que ustedes están. Entonces, Luz, 165. Entonces voy al 165 y les pongo los puntos del Congreso. ¿Listo? Me confirman si se inscribieron virtual o presencial, aunque yo después bajo la lista de los que se han inscrito en el Congreso y voy a mirar quién está presencial y virtual. Listo, chicos. Eso es todo. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a mirar lo de... Pensaba que se me había... bueno, entonces les voy a mostrar, voy a compartir toda mi pantalla, les voy a mostrar cómo busco los citas. Entro a la plataforma normal, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entro a mis cursos normal, aquí, entro a mis cursos virtuales. En mis cursos virtuales voy a buscar acá que dice Comunidad de Interacción y Participación Académica y Social, que son las siglas del CIPAS, y me voy para acá, donde dice Encontrar CIPAS. Le doy clic ahí. En el periodo le doy 2034. 34. En la escuela es de CACEN, ¿verdad? Sí, de CACEN. Luego, programa Contaduría Pública. Y aquí sale, aquí viene sale el mío, aquí lo pueden mirar por mi nombre. Aquí le sale un cuadrito de mi interés, así como este. A mí ya no me sale porque ya hice el ejercicio, entonces ya no me sale. Les dan ahí clic en mi interés. Luego, ustedes se van a ir para la plataforma nuevamente y les va a salir confirmar asistencia. Si ustedes no confirmen asistencia, cuando yo baje el listado, están inscritos, pero no están como asistentes. Le dicen confirmar asistencia. Ahí sí, yo cuando descargue la lista, y los salgo a ustedes. Las personas que estamos conectados por el celular que no hemos podido acceder a un computador, ¿cómo hacemos para confirmar la asistencia? Bueno, desde el celular se puede hacer y lo ideal es que cuando yo les envíe la publicidad de los CIPAS, es que ya está en plataforma, entonces ustedes lo pueden hacer desde la casa, el me interesa. Y el de confirmar asistencia les sale ahí también en el celular. No es necesidad que estén conectadas al computador. O descarga la app de la UNAD ahí fácil para confirmar asistencia. Okay. Es que estoy intentando ingresar desde mi celular, pero no sé por qué no me permite acceder al campus. No me deja ver el campus. Entonces, por eso pregunto. Pero Claro. no entres por Google, descarga por la App Store la aplicación de la UNAD y usuario y contraseña. Okay. Bueno, chicos, espero que tengan un lindo fin de semana, que puedan descansar y compartir con sus familias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Vale. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias.